Buen día, doctor y compañeros. Mi nombre es Kaylin Arteaga Fernández y voy a hablarles sobre la isquemia mesentérica. Definimos a la isquemia mesentérica como un cuadro agudo clínico grave que va a resultar de la disminución aguda o crónica de la circulación de un segmento determinado del intestino delgado o del colon, el cual trae como consecuencia una necrosis progresiva de los tejidos afectados. Se considera isquemia mesentérica debido a la disminución del flujo sanguíneo del territorio mesentérico, el cual va a resultar insuficiente para satisfacer los requerimientos del intestino, sea el oxígeno o los nutrientes. Bueno, tenemos de que de acuerdo a la clasificación propuesta por la Asociación Americana de Gastroenterología, la subdivide en tres formas clínicas: isquemia mesentérica aguda, isquemia mesentérica crónica y colitis isquémica. Eso es según la localización. Y también su prevalencia aumenta en las personas mayores de 50 años, es más frecuente en el sexo masculino. Y bueno, tenemos que hablar también sobre la anatomía vascular del tracto intestinal, el cual va a estar ligado por el tronco celíaco, el cual se divide en tres ramas, que es la arteria gástrica derecha, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. Y la arteria mesentérica superior va a estar dividida por las arterias cólica media, arteria cólica derecha, las arterias iliocólicas y las ramas yeyunales. Bueno, tenemos que en el tronco celíaco va a proporcionar el flujo vascular al hígado, al estómago y también a parte del páncreas y a la porción más proximal del duodeno. Y tenemos de que su flujo basal va a ser de 800 centímetros cúbicos por minuto, pero después de la ingesta de comida se incrementa en un 30%, llegando a 1100 centímetros cúbicos por minuto. En cambio, la arteria mesentérica superior su flujo es de 500 centímetros cúbicos de mililitros por minuto, pero se incrementa en un 150% tras una comida, alcanzando volúmenes de 1400 mililitros por minuto. También tenemos la arteria mesentérica inferior, la cual va a surgir de la aorta, va a estar por encima de la bifurcación y desde la arteria cólica izquierda se subdivide en una rama ascendente que irriga el colon distal y el ángulo esplénico y el colon descendente, y una rama descendente donde surgen las ramas sigmoideas y la arteria rectal superior que irrigan el recto proximal. El recto distal es irrigado por las ramas de la arteria ilíaca interna o la hipogástrica. Y ya seguimos. Ya. En cuanto a la fisiopatología, tenemos de que la isquemia mesentérica se va a dar por la disminución del flujo hacia el intestino delgado o, en el caso que si fuera al colon, que se denomina colitis isquémica. Bueno, también se va a considerar la concentración de hemoglobina y su saturación de oxígeno, la distribución de sangre en la pared intestinal, el intercambio de oxígeno entre la capa más basal de la mucosa y la porción más distal constituida por las vellosidades, el balance entre las demandas metabólicas y el aporte real de oxígeno y nutrientes de la mucosa, y la capacidad de las propias células para utilizar el oxígeno. Cuando hay una disminución del flujo sanguíneo intestinal, el propio organismo va a causar una circulación colateral, pero lo cual eso va a causar una protección de la isquemia, pero esta compensa va a tener una reducción de flujo del 75% por 12 horas.
Si la isquemia mesentérica no se trata con tiempo, bueno, puede llegar a un edema y éstasis venosa, luego la lesión de la mucosa, una necrosis tisular y acidosis metabólica, la cual complicaría el pronóstico, ¿no? En las formas clínicas de la isquemia mesentérica tenemos de que engloba 3 condiciones clínicas, como ya les había mencionado, la aguda, la crónica y la colitis isquémica. Entre la incidencia de la isquemia mesentérica aguda tenemos de que por la embolia de la arteria mesentérica superior va a estar en un 40-50%, por trombosis en un 20-30%, por una isquemia mesentérica no oclusiva del 10 al 20%, por una trombosis venosa mesentérica del 10% y de una isquemia focal segmentaria en un 5%. Bueno, la isquemia mesentérica aguda se caracteriza por el déficit de aporte sanguíneo dependiente de la arteria mesentérica superior, debido a que la arteria mesentérica superior tiene un calibre mayor al de las demás arterias, que es muy similar al del tronco celíaco, el cual va a permitir va a favorecer el paso de ya sea embolos o trombos. Y bueno, representa 1/3 de todas las formas de isquemia intestinal y su incidencia ha aumentado en los últimos 20 años. Entre los factores de riesgo mayormente son por cardiopatía isquémica, ya sea insuficiencia cardíaca, arteriosclerosis sistémica, enfermedad valvular y arritmia cardíaca, que puede ser una fibrilación auricular o extrasístoles ventriculares. Según su etiopatogenia tenemos de que se divide en embolia arterial y también trombosis arterial. Bueno, en cuanto a la embolia arterial, bueno, suele ser de origen cardíaco, ya sea por una valvulopatía o por fibrilación auricular. Y las características anatómicas de la arteria mesentérica superior, según el ángulo y calibre, bueno, van a ser las que van a favorecer el ingreso del embolo, como ya les había comentado. En la trombosis arterial tenemos de que suele existir una estenosis ateromatosa en los primeros centímetros de la arteria. Así, esta localización en el segmento arterial proximal favorece a la isquemia, ¿no? Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la isquemia mesentérica aguda, tenemos de que va a progresar transmuralmente de la mucosa a la serosa. Si se continúa la isquemia, se va a producir un daño endotelial, el cual va a incrementar la vulnerabilidad a la lesión por enzimas lisosomales y digestivas, produciendo una translocación bacteriana. Las toxinas bacterianas y de la agregación intestinal se vertirán a la circulación portal, lo cual va a causar una acidosis, un choque, una sepsis y si es que no se atiende debidamente una falla orgánica. Entre sus manifestaciones clínicas, el inicio siempre es con dolor abdominal agudo o intenso que no cede y no guarda proporción con los demás signos clínicos. Va a haber náuseas, vómitos, hematequesia, mínima distensión abdominal en el inicio y también una hipomovilidad gástrica. En el cuadro clínico tenemos de que, bueno, también una forma de clasificarlas serían como oclusivas, en las cuales se van a encontrar la embolia y la trombosis, y las no oclusivas, en las cuales se encuentran el infarto intestinal no oclusivo. Bueno, tenemos de que los síntomas y signos de la isquemia mesentérica aguda difieren según la forma clínica. En general, tenemos que los pacientes con embolia o con trombosis de la arteria mesentérica superior muestran un comienzo más agudo y un deterioro rápido de la condición en general, mientras que en los por una isquemia mesentérica no oclusiva o una trombosis venosa mesentérica presentan un comienzo más gradual y un curso clínico más prolongado. Acá tenemos una figura de una angiografía donde muestra un paciente de 56 años que presentó una embolia menor por debajo de la inserción de la arteria ileocólica. Acá tenemos una pieza de exeresis masiva del intestino delgado que está afectado por un infarto extenso debido a una trombosis mesentérica aguda de origen arterial. Acá también tenemos una laparotomía exploradora que muestra un segmento del intestino delgado, el yeyuno necrosado, hemorragias en el mesenterio y trombos, y trombos venosos mesentéricos. Para el diagnóstico tenemos de que
Los exámenes de diagnóstico puede haber una leucocitosis que puede llevar a reacción leucemoide, la acidosis metabólica va a reflejar el daño isquémico y diversas enzimas séricas pueden estar elevadas. Cuando vamos a sospechar de una enfermedad trombótica arterial, bueno, se utiliza la tomografía como medio de contraste, la cual tiene una sensibilidad del 90%. Y es considerada como un estudio diagnóstico de primera línea. También la radiografía simple en etapas iniciales se puede utilizar. La ecografía tiene una sensibilidad del 70 al 89%, pero tiene una especificidad del 92 al 100%. Pero la gold estándar sería la angiografía selectiva, que ha sido empleada en el diagnóstico, ya que permite identificar las características morfológicas de las tres entidades que producen la isquemia de origen arterial, y tiene una sensibilidad y especificidad que es del 90 hasta el 100%. Bueno, para realizar la angiografía mesentérica tenemos que presenta algunos inconvenientes los cuales deberían ser considerados, ¿no? Como que no sería conveniente en pacientes en estado crítico, ya que contribuiría a retrasar el diagnóstico, y también la ausencia de un angiografista experto disponible porque tendría deficiencia para poder realizarlo, ¿no? Y la presencia de claros signos de peritonitis hace desaconsejable cualquier maniobra que comparte el retraso en la obstrucción quirúrgica. Lo más favorable sería que, si es que presenta claros signos de peritonitis, realicen de inmediato la cirugía, ¿no? Pero los beneficios potenciales de la angiografía mesentérica, especialmente los derivados de la infusión de papaverina intraarterial para tratar el vasoespasmo, ¿no? Acá tenemos una imagen donde si hay una sospecha de isquemia mesentérica aguda, si hay la presencia de signos de peritonitis, y si hay, se realiza la angiografía mesentérica intraoperatoria y luego la exploración del abdomen, ¿no? Y si no, un TC y la observación y el tratamiento conservador, ¿no? Acá tenemos una imagen donde muestra la isquemia intestinal, el hallazgo de asas intestinales y la visión de impresiones dactilares, y en el colon refleja la presencia de infarto y esto es una mortalidad elevada en más del 70%. Acá vemos un paciente de 85 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, que presentó una isquemia mesentérica aguda, posiblemente de origen embólico. El diagnóstico confirmó, mediante un angio-TC, confirmó que era una obstrucción completa de la arteria mesentérica superior a unos 7 centímetros de su salida de la aorta, ¿no? Y se observa aerobilia en conductos biliares intrahepáticos, que es la falta del oxígeno, y la arteria mesentérica superior a su paso por detrás del páncreas, ¿no? Se aprecia dilatación de las asas intestinales y también con engrosamiento de sus paredes, ¿no? En el tratamiento tenemos que la intervención será primero la laparoscopía exploratoria, y en caso de no dar resultados se procederá mediante la laparotomía, buscando extirpar las asas desvitalizadas y restablecer el flujo sanguíneo por un puente o bien por un catéter de balón Fogarty, ¿no? De igual forma se realizará la extirpación del intestino dañado, un control postoperatorio bueno y asegurar la hidratación, administrar antibióticos, revertir la acidosis y apoyar al gasto cardíaco. La isquemia mesentérica crónica tenemos de que es también llamada la angina intestinal o abdominal. Suele ser producto de la oclusión progresiva de los vasos esplénicos por cambios aterosclerosos de los mismos. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos el déficit perfusorio, que se hace más evidente en el momento de la hiperemia postprandial, dolor abdominal, que se inicia entre 15 y 30 minutos después de la ingesta de alimentos. La isquemia mesentérica crónica se va a caracterizar siempre porque el dolor empieza después de la ingesta de alimentos. Otros síntomas: vómitos, eructos, flatulencias, estreñimiento, diarrea y esteatorrea. La pérdida de peso es otro dato frecuente que aparece debido a la disminución de apetito. En el diagnóstico tenemos de que los exámenes de laboratorio son específicos, pero
El que se usa siempre, bueno, es la arteriografía selectiva. Y en el tratamiento tenemos de que se va a realizar la técnica de revascularización más usada, que es la angiografía mesentérica con sustracción digitálica, la